Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios. Es un día histórico para las trabajadoras y para los trabajadores de nuestro país. Hoy les podemos decir con firmeza y esperanza que el salario de las y los mexicanos no volverá a ser víctima de la inflación. Esta reforma es sin duda una de las más revolucionarias y trascendentales que se han hecho al texto de la Constitución en materia de derechos. Que la fijación o revisión anual de los salarios mínimos nunca sea inferior a la inflación y que maestros y maestras de nivel básico, policías, guardias nacionales, militares, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras de tiempo completo reciban un salario mensual nunca inferior al promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Habiendo anunciado nuestro voto a favor, quiero compartir con ustedes 3 reflexiones muy puntuales. La primera, pedirle a las compañeras y a los compañeros del oficialismo que no nos metan a todos y a todas en la misma canasta. Porque hace 10 años, en 2014, al interior del Partido Acción Nacional, tuvimos un debate muy intenso donde efectivamente una parte sostenía que aumentar el salario mínimo sería inflacionario. Pero otros integrantes de Acción Nacional nos oponíamos a esa interpretación y ganamos la batalla al grado de que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para presentar una consulta popular que hiciera realidad un aumento del salario mínimo para que verdaderamente el salario mínimo fuera un salario digno. Pero además es el momento de recordarle a la derecha conservadora que ellos eran los que argumentaban que no se podía incrementar el salario real porque eso generaría inflación. Y en los hechos lo único que vimos es que se infló la riqueza de la oligarquía y se generó la masificación de la pobreza. Eso es el neoliberalismo, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Debo decirles que escuchando el discurso anterior me pareció estar viendo la película de La Ley de Herodes, con toda esa pasión, con toda esa emoción, pero donde realmente las palabras no encuentran credibilidad en lo que se dice. Miren, amigos, por supuesto que el grupo parlamentario de Acción Nacional va a votar a favor del incremento siempre por arriba de la inflación del salario mínimo. Ya habíamos hecho en su momento esa solicitud de una consulta popular para incrementar el salario mínimo, cosa que no fue apoyada por el resto en ese momento en el país. Porque déjenme decirles que este artículo, que tiene más de 100 años, se ha modificado muy pocas veces, pero las modificaciones que ha tenido han sido modificaciones interesantes, importantes. Les voy a decir algunas. El tema del reparto de utilidades. El tema del reparto de utilidades se estableció después de la aprobación en el 17 y es un tema en el que vale la pena hacer justicia laboral. Les voy a decir un problema que tenemos ahorita con el reparto de utilidades. En 2021 se usó una modificación a la Ley Federal del Trabajo y topó a 90 días las utilidades para los trabajadores. Hay muchos sectores que están teniendo perjuicio de esto. El salario mínimo actual está de 248 pesos con 90 centavos. Aún con este incremento que tuvo en los últimos años, sigue siendo uno de los más bajos del mundo y que está muy lejos aún de cubrir las necesidades elementarias. El primer gran avance, lo han dicho varias legisladoras y legisladores, ha sido en que en la reforma constitucional del 2016, el que se lleve a cabo este proceso de desindexación del salario mínimo. ¿Qué significa esto?
pues evidentemente poder liberar de todo tipo de ataduras al salario mínimo en el sistema económico. Establecer un salario mínimo en estos sectores no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de dignidad. Estamos hablando de mujeres y hombres que luchan todos los días por sus familias, por sus comunidades y por la nación entera. Y aquí quiero hacer un paréntesis especial para las mujeres como las que trabajan en el sector salud, que en muchos casos no solo cuidan de los pacientes en hospitales, sino también sostienen sus hogares con jornadas dobles de trabajo, muchas veces invisibilizadas. La reforma propuesta garantiza un salario base en números netos de 16,777 pesos mensuales para los docentes de nivel básico de tiempo completo, pero deja fuera a aquellos que no tienen esta modalidad de contratación, a pesar de que su labor es igualmente crucial para el desarrollo educativo de miles de niños y niñas en nuestro país. Con eso, sin duda, se da un paso importante para la estabilidad de las y los mexicanos. Sin embargo, hay mucho por hacer aún. En el año 2000, la transición democrática en México que encabezó Vicente Fox Quesada dio como resultado una serie de iniciativas para llevar a cabo cambios sustanciales en nuestro país. No obstante, la oposición de ese tiempo no tuvo voluntad política de construir acuerdos en beneficio de México y fue tajantemente en contra de todo lo que emanara del Poder Ejecutivo. Coincidimos con la propuesta, porque en Acción Nacional tenemos la convicción de que los salarios deben ser un reflejo real del esfuerzo que permita a todas las familias cubrir sus necesidades. En pocas palabras, un salario justo y digno. Todo lo que beneficie a la clase trabajadora habrá de tener nuestro voto favorable. A eso venimos, a construir un México más justo, más equitativo, y en este caso a dar un paso hacia adelante para un salario digno. Hemos cumplido la ruta, la voluntad del pueblo que nos marcó con su voto, y en esta reforma una aprobación unánime en el Senado, en este pleno, pues nos permite darles la bienvenida a las fracciones parlamentarias que se dominan de oposición, pero ahora ya entran a esta cuarta transformación en materia salarial que impulsó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sean bienvenidos. Históricamente, el momento en el que el salario mínimo aumentó de manera sustancial, el momento más importante en la historia reciente de México fue en 1975, cuando Porfirio Muñoz Ledo era secretario del Trabajo. Y ante una contención salarial, porque eso es lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos históricamente en el pasado, contener los salarios en lugar de garantizar que estos garanticen bienestar, lo que se decidió en ese momento fue aumentarlo. El planteamiento que hoy se hace realidad tiene historia, tiene antecedentes. En los ámbitos universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente en lo que hoy es la Facultad de Economía, había partidos políticos que disputaban la mesa directiva, pero también eran fuerzas que empujaban transformaciones, que empujaban cambios, que empujaban mejoras. Había uno de ellos que quiero rendirle un tributo, porque es de justicia señalar que este proyecto que hoy se presenta ante esta soberanía tiene pues historia. La historia radica desde hace 60 años, precisamente por el Partido Obrero Revolucionario. El salario mínimo, sin lugar a dudas, es un tema central para el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos. Refleja, primero que nada, el estado de nuestra economía, pero también el compromiso con la justicia social, la dignidad humana, principios fundamentales de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Verde, PT. Sabemos, sin lugar a dudas, que los trabajadores y las trabajadoras son el motor de una economía sólida y ese esfuerzo debe ser reconocido con un salario justo. Acudo a esta alta tribuna con la honrosa representación del grupo parlamentario del PRI para manifestar nuestro apoyo al dictamen
en discusión. Y lo hacemos, en primer lugar, convencidos de que las decisiones de Estado que realmente generan oportunidades, incrementan los ingresos de la población y el bienestar para todos, se construyen agregando y sumando pasos. Cada voto, cada iniciativa que presentemos, lo hacemos con el firme propósito de construir un mejor futuro para nuestro país, porque entendemos que una familia fuerte es la base de una nación próspera. Frente a quienes buscan polarizar, dividir y anteponer sus agendas personales e ideológicas o reformas improvisadas y atropelladas, el PAN será baluarte de responsabilidad, de propuestas, de trabajo constante por el bien común. Nuestras acciones siempre estarán del lado de las y los ciudadanos. Forma para eliminar la subcontratación, outsourcing, benefició a más de 3 millones de personas trabajadoras. Reforma que significó una auténtica conquista laboral. En 2023 hubo una cifra récord de trabajadores formales en México, la cual se superó este año registrando 22.374.202 empleos hasta el mes de abril, donde 9 de cada 10 empleos son permanentes. Esta equivocada concepción que se ha tenido en nuestro país de vincular el incremento salarial al índice inflacionario y en consecuencia contenerlo. Y de igual manera vincular el incremento salarial a la posibilidad o no de atraer inversiones en nuestro país. Los esfuerzos han sido enormes para tratar de remontarlo, esta lucha histórica que reconocemos desde aquellos tiempos de los famosos pactos en México, que seguramente muchos de los aquí presentes recordaremos bien. Los gobiernos neoliberales explotaron a las y los trabajadores de este país. Tan es así que de 1976 a 2016 el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Esta situación solo provocó precarización de la clase trabajadora y una brecha de desigualdad en la sociedad. Con argumentos falsos como que incrementar el salario mínimo incrementaba también la inflación, se estuvieron coartando los derechos de las y los trabajadores. Señoras, señores legisladores, es por eso que esta reforma constitucional sea un punto de partida para que las entidades federativas en toda la República Mexicana hagan lo conducente a través de sus congresos locales y en el ejercicio de atribuciones y competencia. Esta reforma no es solo un ajuste al salario mínimo, sino es una cuestión de dignidad, de justicia y de bienestar social para quienes con su trabajo contribuyen a que este país, con el sudor de su frente, esté muy en alto. No obstante, a pesar de los avances propuestos, existen áreas de oportunidades que necesitan ser revisadas para asegurar los beneficios de esta reforma y que llegue realmente a todos los trabajadores y que la política salarial sea más equitativa y suficiente para las necesidades reales de la población. En los tiempos que estábamos nosotros luchando para que efectivamente el salario se incrementara de manera significativa, en aquellos tiempos planteábamos el 100% de incremento salarial y todos decían que no era posible, que no era factible, que porque si se incrementaba el salario había riesgos de que se incrementara la inflación. Y vean ustedes cómo no fue absolutamente cierto. Artículo 25. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Compañeras y compañeros senadores, si hablamos de un Estado de igualdad, un Estado de garantías, un Estado garante y promotor de un desarrollo social y una distribución justa y equitativa de la riqueza,
tal como lo establece nuestra Constitución política. El Estado es el que debe garantizar que las y los trabajadores, como fruto del producto de su trabajo, que sus remuneraciones no sean menores nunca a la inflación establecida. Muy atentamente los argumentos de la oposición y sinceramente que tengo sentimientos encontrados. En primer lugar, un sincero y sentido reconocimiento por sumarse a la propuesta de poner candados para evitar que en el futuro los salarios se vuelvan a derrumbar. Pero por otra parte, ya se robaron mucho. Una súplica: no nos roben nuestra bandera a plena luz del día. Por favor, estamos despiertos. Es un despojo que el pueblo no merecemos, y menos cuando la historia los condena. Ustedes son fieles militantes y seguidores ciegos de los gobiernos que decidieron congelar los salarios. Durante décadas vimos cómo en México se explotó a la clase trabajadora en beneficio de un sistema económico que nunca permitió un crecimiento estable ni sostenido para las familias mexicanas. El salario mínimo quedó rezagado, siendo la única herramienta que realmente impacta para que se rompa ese ciclo generacional de la pobreza. Incrementar el salario no es suficiente. Tengan por seguro que tanto yo como mis compañeras y compañeros senadores del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de un salario justo, de un salario que refleje verdaderamente el esfuerzo y el sacrificio de cada trabajador, cada trabajadora en México. Pero no podemos engañarnos y cerrar los ojos ante la realidad. Un salario mayor no significa nada cuando los precios se disparan, cuando las oportunidades se reducen y cuando los insumos básicos, los más básicos, se vuelven inaccesibles. Se ha orientado los planes de estudio a nuestras universidades técnicas, a las necesidades de las empresas nacionales e internacionales establecidas en nuestra entidad. Y con esto les quiero compartir una muy buena noticia. Se están proyectando 6,000 nuevos empleos con sueldos muy competitivos. Y como guanajuatense, orgullosamente quiero destacar el enorme esfuerzo que se ha hecho en equipo, sociedad, sector productivo y gobierno, para lograr ser hoy la quinta economía de todo el país. Y esto no se ha logrado con discursos, sino con trabajo. Miren, cada quien tiene absoluto derecho a definir su estrategia, pero permítanme desde aquí insistir en que la estrategia de criticar por criticar no va a dar resultados. No hay que poner la vista en los hechos de la persona, hay que poner la vista en los resultados que han propiciado esos hechos. Y pongámoslo como lo pongamos, es innegable. Lo dice toda la gente, lo dice todo el pueblo, lo dicen organizaciones internacionales y finalmente lo dice la historia. La recuperación del salario mínimo en México es histórica y se debe a una sola decisión, la decisión del presidente de aumentar los salarios como una política fundamental de la economía de su sexenio. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, les recordamos que se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 123 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Unanimidad. En consecuencia, quedan aprobados el artículo 123 y el transitorio segundo en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona un tercer párrafo de la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios, se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135
constitucional y además planteo que a pesar de las diferencias que esta soberanía tiene, fue aprobado por unanimidad, lo cual es de celebrarse. Se instruye que sea remitido de inmediato a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México por todos los medios posibles, incluidos los medios electrónicos.